Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los focos de auscultación y nos vamos a centrar más en lo que es su localización. Así que para ello me voy a apoyar en este modelo, el cual nos presenta un tórax y como podemos ver tenemos lo que es el sistema respiratorio, los que son los arcos costales, también el cartílago, el esternón, la clavícula. Tenemos todo lo que necesitamos para poder localizar nuestros focos auscultatorios. Así que sin más que decir, comencemos. Pero antes de proceder a localizar cada uno de ellos, obviamente nosotros no vemos a través del cuerpo. Nosotros vamos a tener un paciente ahí y lo más importante es aquí la comunicación con el paciente y también esa confianza que nosotros le inspiremos a nuestro paciente, ya que vamos a proceder a tocarlo. Así que antes que nada hay que preguntarle si está de acuerdo a que nosotros procedamos a hacer esta parte de nuestra exploración. Si el paciente está de acuerdo, lo primero que vamos a hacer es localizar la escotadura yugular o la escotadura esternal, la cual es esta que estoy poniendo en pantalla y que en este modelo está representada aquí. Ok, esto es. Después de haber localizado y palpado ahí, vamos a descender unos 2 o 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a situarnos aquí en lo que es el ángulo de Lewis. ¿Y qué importancia tiene esto? En el ángulo de Lewis vamos a poder encontrar lo que es el segundo arco costal, que es el que estoy señalando aquí con el cursor, el segundo arco costal. Entonces ahí vamos a tener la primera guía para encontrar los espacios intercostales, que es donde se encuentran nuestros focos auscultatorios. En este caso tendríamos el segundo arco costal y por debajo de este vamos a tener el segundo espacio intercostal, ¿ok? Así que vamos a ir descendiendo con nuestro dedo para poder ir sintiendo el siguiente arco costal y el siguiente espacio intercostal, hasta así llegar al cuarto o quinto espacio intercostal, que es donde vamos a encontrarnos con nuestros siguientes focos de auscultación que ahorita vamos a señalar. Ok, en el caso de las mujeres, mis maestros me han enseñado que podemos pedirle a la paciente que tome su mama y la mueva o la lleve en un sentido lateral para que se pueda facilitar esta exploración. Y también en lo que sería el foco tricuspideo o mitral, le vamos a pedir que la levante por un momento. Esto en el caso de las pacientes femeninas. Así que vamos a proceder a localizarlos. Bueno, como les mencioné, después de haber localizado la escotadura esternal y habiendo descendido hacia el ángulo de Lewis, tendremos lo que es el segundo arco costal y su respectivo espacio intercostal debajo de este. En este caso, este lado es el lado izquierdo y este lado derecho. Y aquí tenemos dos focos de auscultación. Del lado derecho, en lo que es la línea paraesternal, tenemos al foco aórtico, el cual voy a señalar aquí. Y del lado izquierdo tenemos a lo que es el foco pulmonar. Igualmente en lo que es en el borde paraesternal izquierdo en el segundo espacio intercostal. En el foco aórtico es donde escucharemos mejor lo que es la aorta descendente. Y en el foco pulmonar vamos a escuchar lo que son los ruidos de la válvula pulmonar de una mejor manera. El siguiente foco a señalar es el foco aórtico accesorio o el foco mesocárdico o también foco de Earp, el cual se encuentra debajo del foco pulmonar, también del lado izquierdo, el cual voy a señalar ahorita.
Y en este lugar es donde vamos a apreciar de mejor forma lo que son los fenómenos acústicos valvulares aórticos. El siguiente en nuestra lista se trata del foco tricuspidio. El cual, dependiendo el autor, se puede encontrar del lado izquierdo o del lado derecho. En este caso lo voy a señalar del lado izquierdo. En este lugar hay más contacto con lo que es el ventrículo derecho, en este foco. Y por último tenemos al foco mitral, el cual también se encuentra del lado izquierdo, pero a diferencia de los demás, este se va a encontrar en lo que es la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal, o sea, por aquí. Línea medio clavicular. En el foco mitral es donde se van a escuchar mejor los ruidos generados por la válvula mitral debido a su posición que tiene el ventrículo izquierdo, donde hay mayor contacto con la pared costal. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda déjenla en los comentarios y compártanlo, denle like y no olviden suscribirse. Gracias por llegar hasta aquí.